Abogado, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, un saludo para usted, Vicente, y para todos los oyentes. Gracias, abogado. ¿Cómo está la relación actual entre la Prefectura del Guayas y las concesionarias? Bueno, yo creo que institucionalmente muy mal, dado que hay 11 acciones judiciales en este momento, así que pues no podría estar peor. Y en el plano personal, los representantes legales de las concesionarias están conversando con el director de concesiones, con el procurador síndico, para ver si encuentran alguna luz en este conflicto, pero aún sin muchas posibilidades de llegar a acuerdo. Abogado Campaña, de los 11 problemas que han tenido, de las 11 acciones de protección, dos han ganado ustedes. ¿Qué significa eso? A ver, hay multas por cerca de 40 millones de dólares. Las de 25 millones de dólares las hemos ganado, hay 15 millones que hemos perdido. Hemos presentado las apelaciones correspondientes, por tanto, la competencia se radica en la Corte Provincial. De lo que la Corte Provincial resuelva, muy probablemente iremos a la Corte Constitucional, si de ser el caso. ¿Y qué significa esto? Significa que de una parte hay jueces que han reconocido claramente que se han violado garantías constitucionales y por eso lo han declarado, y hay otros que han considerado que el conflicto debe resolverse vía arbitraje y por eso han negado las acciones de protección. En todo caso, como era previsible, hay criterios dispares en la judicatura, por eso justamente existe luego la Corte Provincial para tratar de ajustar esos criterios divergentes y finalmente la Corte Constitucional que tendrá la última palabra. Estamos conversando con el abogado Jofre Campaña Mora, abogado defensor de las concesionarias, abogado de las concesionarias. Pero la prefectura sigue insistiendo que han incumplido contratos, que las obras no las han realizado. ¿Qué hay de verdad? Claro, pero yo creo que es muy fácil desmentir esas afirmaciones, ¿no? Es cuestión de tomar los contratos del 2017 y 2018, contratos firmados por Jimmy Jairala. Jimmy Jairala contrató obras por más de 100 millones de dólares y lo que la señora prefecta ha señalado como incumplimientos son ampliaciones de 2 tramos en 2 días. Sin embargo, respecto de la primera ampliación supuestamente incumplida, lo que la señora prefecta no dice, primero es que no han pagado el IVA, lo que significa varios millones de dólares, lo que significa que están en mora. Pero segundo, lo que no dice es que en el plan de obras que tenía que realizar la concesionaria, había unas para el año 2020 y las del 2020 se hicieron en el año 2019. Y la que según la prefecta no se hizo en el 2019 es porque se había acordado que esa obra pasara al 2020. Esto por decisiones del entonces jefe de la unidad de concesiones, con el conocimiento y aprobación del exprefecto de la provincia. Entonces, no es que hay incumplimiento, lo que hubo es el cambio en la ejecución del cronograma de obras por decisión del órgano concedente, es decir, de la prefectura. Y en el segundo caso, el supuesto tramo incumplido tiene relación con el problema técnico de la existencia del gasoducto. Al estar el gasoducto no se puede ampliar a 4 carriles sin más, porque se requiere la coordinación y aprobación de las autoridades de hidrocarburos. En algún momento la concesionaria le pidió a la prefectura cambiar la ampliación a un par o tres, unos kilómetros más adelante, para no tener el problema de este gasoducto. Sin embargo, la prefectura negó esa posibilidad y hoy justamente se están logrando las autorizaciones de las autoridades responsables del gasoducto. Entonces es un problema de orden técnico que no es atribución ni falta de la concesionaria resolverlo. Es una atribución del ministerio correspondiente a su cargo, Petroecuador, Ministerio de Energía, juntamente con la prefectura como entes públicos. Y simplemente la concesionaria tendrá que esperar el desenlace de esas conversaciones, de tal manera que no es cierto que existan incumplimientos imputables a las concesionarias. Las concesionarias han cumplido con sus contratos, tanto con el principal como con el contrato complementario, de manera absoluta y total. Por tanto, no existen tales incumplimientos.
Mire, abogado, 823 con el abogado Jofre Campaña, pero enfatiza la prefectura que anualmente les han entregado 60 millones de dólares y cuestionan que tengan la exclusividad en la ejecución de las obras de ampliación y encima ganan más de 100 millones de dólares en el cobro de peajes. Esos Ya, números. tres falacias, Vicente, se las explico. Primero, no es verdad que se ganen 131 millones de dólares, es completamente falso. Entre las dos concesionarias únicamente se recaudan 85 millones de dólares. De esos 85 millones se gasta en el dinero de mantenimiento, el asfalto, más de 2.000 empleados permanentes al servicio de las concesionarias, toda la infraestructura que demanda tener las carreteras, 640 kilómetros de carreteras en excelente estado. De allí que la verdad es que, por ejemplo, en el año 2019, únicamente la compañía Conorte tuvo como utilidades 5 millones de dólares. Es decir, es muy fácil hablar de ganancias de más de 100 millones, etcétera. Eso es completamente falso. Recuérdenme los otros temas, Vicente, porque eran dos que hay que aclarar perfectamente. Que, abogado Campaña, la ejecución de obras de ampliación no son exclusividad de ellos y que encima ganan más de 100 millones de dólares en el cobro de peajes. Ya, lo de la ganancia de los 100 millones ya quedó totalmente aclarado. Ahora, exclusividad regulada, ¿qué significa esto? Primero, no es una cosa que se le antoje a la concesionaria, es un mandato constante en la Ley de Modernización del Estado y en el reglamento a la Ley de Modernización del Estado. Lo que pasa es que la prefecta pues eso no sabe. Entonces, ¿qué significa exclusividad regulada? Mire, si a usted le dan una carretera en concesión, significa que usted es el responsable del mantenimiento de la carretera. Ahora, vamos a suponer que es necesario ampliar la carretera. ¿Quién tiene que realizar la ampliación? Evidentemente la compañía que tiene la obligación de dar el mantenimiento. Imagínese usted que contratan la ampliación con otra compañía y la otra compañía hace una mala construcción. ¿Quién va a tener que responder por el mantenimiento? La concesionaria. Por eso es que la ley, no la concesionaria, no el prefecto, la ley ordenan que las únicas compañías que pueden intervenir o hacer mejoras en las carreteras concesionadas son las concesionarias, porque eso es lo que la ley ordena. De tal manera que aquí hay otro desconocimiento total de la prefectura. Ahora, en todos estos problemas, mi querido abogado Campaña, 8:26, 8 de la mañana y 26 minutos. ¿Ha habido ya contacto con funcionarios de la prefectura y los representantes de las concesiones viales para tratar de solucionar este problema? ¿Y usted ha participado en estas conversaciones? No, yo no he participado en las conversaciones, que sí las hay. Las conversaciones se están manteniendo con el procurador síndico, también con el director de la unidad de concesiones, un ingeniero o economista falqués, no lo sé, y se está manteniendo con representantes legales de las concesionarias. Yo no he participado porque por algún capricho han decidido que yo estoy vetado para conversar. Es decir, se han sentido afectados por las verdades que les he dicho y no han permitido que yo forme parte de estas conversaciones. Situación que, por cierto, es una demostración más de cómo están obrando, ¿no? La concesionaria y las concesionarias tenían dos alternativas. No conversar absolutamente nada, porque que significaría no aceptar este veto al abogado, pero en conversación interna decidimos que era conveniente que conversen para saber al menos cuál es el planteamiento y dejar de lado estos temas personales. Si no quieren que yo esté en los diálogos, no importa, estarán otros abogados. Más allá de que, como usted comprenderá, Vicente, esto a mí lo que me recuerda es la época del autoritarismo, esto de que contigo converso, contigo no. Es decir, caprichos en la prefectura del Guayas, lo que a mí me parece pues vergonzoso, ¿no? A mí me parece que como abogado que soy, tengo todo el derecho de cuestionar, de explicar, de desmentir las barbaridades que se dicen o se afirman, y eso en modo alguno debe ser tomado como una afectación personal. Yo por fortuna me dedico a defender en derecho las cosas que tengo que defender en derecho. Jamás he sido ofensivo con la señora prefecta, al contrario, ella fue ofensiva conmigo en algún momento. Yo no le he respondido sus ofensas personales
De tal manera que no encuentro una razón para este veto. No obstante, quieren vetar, quieren actuar con capricho. Pues bueno, vamos a entender que están desesperados y la desesperación viene fundamentalmente porque no han podido pagar los 60 millones de este año, Vicente. Y esta es otra gran mentira de la prefectura. Una de las grandes mentiras que se las dijeron a los alcaldes y a la ciudadanía es que las concesionarias reciben anualmente 60 millones. Eso es completamente falso. Y se lo explico de manera muy simple, Vicente. El señor Jimmy Jairala en el año 2017, siendo prefecto, contrató obras por más de 100 millones de dólares en beneficio de la provincia. Grandes obras que significan ampliación de carreteras, pasos laterales, puentes, es decir, una obra física visible. ¿Qué pasó? Que Jimmy Jairala determinó que como la prefectura no tenía dinero para pagar las obras, simplemente acordaron pagar un valor mínimo del 2018, en efecto lo pagaron, pero no pagaron el IVA. Pagaron un valor un poquito mayor en el 2019, no pagaron el IVA. Y el gran pago fuerte correspondía al año 2020, 60 millones de dólares, que no lo han podido pagar. Entonces, claro, es muy fácil decir tenemos que pagar 60 millones de dólares todos los años, pero eso es falso. El año 2019 no se pagó nada, ni siquiera cercano parecido a ese valor, 2018 menos, 2017 pues cero. Entonces hay muchas mentiras alrededor de este tema que tienen que ser aclaradas, de tal manera que es completamente falso que las concesionarias reciban 60 millones anuales de parte de la prefectura. Y lo que existe, eso sí, son obligaciones de pago de un subsidio que la prefectura decide hacerlo con los ciudadanos, con los propietarios de vehículos, con quienes circulan por las vías. Es decir, no es un subsidio a la concesionaria. La concesionaria no necesita de subsidios. Lo que la concesionaria únicamente pide es que se le pague el valor pactado en los contratos. Si la prefecta Susana González, si el prefecto Morales, si el prefecto Jairala y si el prefecto Lapenti no quisieron y no quieren asumir el costo político de subir el peaje a los valores contratados, pues no tienen que quejarse, tienen simplemente que admitir que por una decisión de autoridad han decidido que no se pague $1.25, sino que los usuarios de vías paguen $1. Pero eso no es tema que sea imputable ni responsabilidad de la concesionaria. La concesionaria contrató con la prefectura el peaje en $1.25. Los prefectos no quieren que se pague $1.25, sino $1, significa que los prefectos están de acuerdo con subsidiar la tarifa en favor de los guayacenses y de los ecuatorianos que circulan las vías. Pero no se puede echar la culpa de esto a las concesionarias ni hacerlas ver como las malas que están lucrando o exprimiendo, como dijo una periodista en Canal 10. No, aquí lo que hay es un trabajo serio, responsable, permanente de las concesionarias que hasta hace muy pocos años, recuerde usted, Vicente, cuando alguien venía a la provincia del Guayas, decía, qué sistema vial fantástico, hemos ingresado a otro país. Y un detalle muy importante, mucha gente se queja, por ejemplo, del mal estado de la carretera Guayaquil-Salinas, y hay que hacer una precisión. Esa carretera fue recientemente concesionada a otra compañía. Nunca formó parte de las carreteras concesionadas. Igual que la carretera cuando se sale de Naranjal hacia Tenguel, etcétera, Tenguel, Balao, son carreteras no concesionadas a Consego y a Econorte. Las carreteras concesionadas a Consego y Econorte han estado y están en impecable situación de funcionamiento. Una gran verdad, mi querido abogado Campaña, en este sentido. Pero mire, si hay problemas entre los dos, 27 minutos y las 9 de la mañana, 27 y las 9, no se ponen de acuerdo, tanto concesionaria como concesionados, ¿por qué no se pide un pronunciamiento a la Contraloría General del Estado para ver si han cumplido, quién no ha cumplido, qué dicen las cláusulas, qué dice el contrato, si se ha hecho rendición de cuentas a los órganos de control para que se aclare esta situación? ¿Por qué no? Claro, bueno, a ver, varias precisiones también. Primero, la Contraloría es el órgano de control de los recursos públicos y como tal tiene capacidad para efectuar auditorías a estos contratos. La Contraloría ha realizado permanentemente auditorías a estos contratos
tanto que los informes de Contraloría se pueden revisar y observar en la página web de la Contraloría General del Estado. De tal manera que también allá hay otra mentira, no es cierto que no se han auditado, sí se han auditado. Y actualmente se está haciendo una nueva auditoría de los últimos años de funcionamiento de la concesión, número uno. Número dos, la Prefectura del Guayas contrata auditorías todos los años, auditorías privadas. Por tanto, también es mentira que no se han auditado estas obras. Hay auditorías privadas de todos los años. Y número tres, el contrato contempla que las concesionarias tienen que entregar el 4% de todos los ingresos brutos, es decir, de lo que se cobra en el peaje, a la prefectura para que la prefectura fiscalice. Si se recaudan 85 millones de dólares aproximadamente, el 4% es una cifra arriba de los 3 millones de dólares, casi 4 millones de dólares, que se le entregan anualmente a la prefectura justamente para que puedan pagar estas auditorías y pagar al jefe de la unidad de concesiones, al equipo técnico, etcétera. Es decir, siempre la prefectura ha auditado y controlado. Y tanto es así que las carreteras se encuentran en un magnífico estado de funcionamiento. De tal manera que también es otra falacia de esto que decía algún concejal, me acuerdo en la reunión de la prefectura última, cuando decía, pero es que se han hecho obras por 500 millones que no se han auditado. Completamente falso. Y una cosa importante, la única verdad que mencionó es que se habían hecho obras por 500 millones, no por 500, por 476. Pero ¿qué es lo importante? Que se han realizado obras por 476 millones, que el sistema vial del Guayas sigue siendo un sistema vial envidiable para el resto de provincias de todo el país. Y por tanto, lo que hay que hacer no es destruir lo que funciona bien, es mejorar lo que funciona bien y construir mejoras. ¿Qué quiero decir con esto, Vicente? Mire, las carreteras concesionadas a Conorte y Consegua tienen un 45% que tiene ya ampliación a 4 vías. Es una cifra importante, 45%. Resta por ampliar el 55% que cuesta entre 700 y 800 millones de dólares. ¿Cómo se debe o cómo se puede ir a esa ampliación? De varias formas. Primero, con fondos del gobierno nacional. El gobierno nacional, el Ministerio de Obras Públicas, acaba de transferir cerca de 5 millones de dólares de un ofrecimiento inicial de 20. Es decir, ya llegaron, ya tiene la prefectura 5 millones de dólares para ampliar vías. Segundo, ¿tiene la prefectura recursos propios para hacer esa ampliación, esos 700 millones? No, no los tiene. Tanto no los tiene que inclusive el sistema vial secundario de la provincia, que es responsabilidad de la prefectura, está hecho un desastre. Y este invierno va a ser calamitoso por el abandono de esas vías internas. Entonces, si la prefectura no tiene dinero ni para las vías internas, menos va a poder tener dinero para ampliar carreteras. Y tercero, aún y pese al conflicto, las concesionarias le han hecho un ofrecimiento de invertir inmediatamente 127 millones de dólares más para ampliar varias carreteras de la concesión. Entonces, como cuesta entre 700 y 800 millones la totalidad de la ampliación, ¿qué es lo que tendría que hacerse? Tendrían que dejar estos caprichos, dejar estos conflictos, dejar este afán de terminar la concesión, que es la única concesión que funciona bien en la provincia. Y entonces me refiero a la provincia, no a la ciudad. El aeropuerto funciona estupendamente bien y veo que Aerovía se va a inaugurar y va a funcionar muy bien. Es decir, dejar estos caprichos de la prefectura y sumar esfuerzos. ¿Qué significa sumar esfuerzos? Muy bien, aquí hay 5 millones del gobierno nacional. Sigamos insistiendo que se aporten los 15 más ofrecidos. Luego, hay 127 de las concesionarias, ya son 132. Nos restan 600 o 500 millones. Vamos juntos a organismos multilaterales de crédito, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, Banco Ecuatoriano de Desarrollo inclusive, y busquemos el mecanismo para obtener financiamiento y trabajando juntos tengamos en los próximos 3 o 4 años indudablemente el mejor sistema vial de la provincia con ampliación de todas sus carreteras a 4 carriles. Eso es pensar en positivo, eso es tener visión de futuro, eso es pensar que hay un derrotero que puede beneficiarnos a todos. Pero sin embargo, ¿en qué se fijan, Vicente? Se fijan en poner multas absurdas porque no les han enviado una autorización, por ejemplo, para contratar, que es la empresa que recauda el peaje. Son tonterías. 3 cositas rapiditas en honor al tiempo. Faltan 22 para las 9. 3 rapiditas. Primero, de rendición de cuentas no hemos escuchado nunca
de las concesionarias sobre este hecho. Primero. Segundo, ¿cuánto ha recaudado, cuántos millones ha recaudado en más de 20 años que creo que tienen las concesiones? Eso no se conoce. Y tercero, parece que no va a haber solución. ¿Cuál es el otro camino legal que ustedes como concesionaria van a continuar, abogado Campaña? Por el tiempo, por favor, 21 para las 9. Bueno, lo primero, de cuentas, he dado cuenta todos los años, de que todos los estados financieros están publicados en la página web de la Superintendencia de Compañías. Y no solamente están publicados, están auditados. Nunca ha habido una observación, ni un problema, ni una discrepancia. Además, el sistema que existe para los peajes tiene la prefectura, de tal manera que cada vehículo pasa por un peaje, inmediatamente es reportado a la prefectura, de tal manera que no hay ninguna posibilidad de un manejo irregular de estas concesiones, número uno. Número dos, el año anterior recaudaron 85 millones de dólares y ha sido el año de mayor recaudación. Son recaudaciones progresivas. Pero así como hay recaudaciones progresivas, existen gastos progresivos. ¿Qué significa esto? Más vehículos, más peaje, por supuesto. Más vehículos, más desgaste de carreteras, más dinero para mantenerlas en perfecto estado. De tal manera que allí no hay problema. Y lo tercero, ¿cuánto han ganado? El año 2019, 5 millones de dólares. Pero hay una consideración importantísima que hay que preguntar. ¿Cuánto invirtieron? Estas compañías, según los contratos, y me refiero al caso de Econorte, por ejemplo, el contrato inicial del año 98 implica una inversión de 135 millones de dólares. Solamente si hacemos un cálculo básico, ganaron 5 millones el año 2019. Los anteriores ganaron mucho menos, pero supongamos que ganaron 5 todos los años. 5 millones por 20 años de concesión son 100 millones, pero invirtieron 139, es decir, ni siquiera han recuperado todavía su inversión, como para hablar de lucro. No, ha sido una inversión importantísima que ha mejorado a la provincia, que ha mejorado el sistema vial, el sector productivo, de tal manera que no hay ningún cuestionamiento en ese sentido, tanto que nunca la ha cuestionado nadie, ni la Contraloría, ni las auditorías de la prefectura, ni las propias auditorías de las compañías, ni la superintendencia de compañías, ni nadie, porque nadie ha cuestionado el pulcro manejo de esta concesión. Ok, mi querido abogado, pero lo dejamos con las últimas palabras. Faltan 19 minutos para las 9, se nos vino el tiempo. Gracias, abogado Campaña, lo escuchamos. Legalmente, ¿qué van a hacer? Sí. No nos contestó, si no llega a un arreglo, rapidito. Sí. A ver, si no hay un arreglo, no hay más remedio que ir al arbitraje. El arbitraje cuesta decenas, si no cientos de miles de dólares. El arbitraje toma mucho tiempo, van a ser 2, 3 años de conflicto. En ese tiempo no se podrá hacer mayor obra pública por un litigio, pues no se pueden tocar los bienes objeto del litigio, y por tanto esperemos no tener que llegar al arbitraje, pero si la prefectura continúa con estos caprichos y no entiende que hay que buscar el bienestar de la ciudadanía y de la provincia, tendremos que ir a ese arbitraje aun cuando no es nuestra intención y no hemos querido hacerlo. Por eso hemos planteado acciones constitucionales que son de relativamente fácil solución, pero el llamado final, y que vuelvo a insistir a la señora prefecta, es necesario un diálogo abierto, franco, transparente sobre lo que ha sucedido, con papeles en mano, con la verdad sobre la mesa, para encontrar una solución definitiva. Ojalá no tengamos que vernos envueltos en litigios que durarán muchos años y que son malos para todos. 18 minutos para las 9 de la mañana. Hay tantas preguntas. Mire, rapidito. Muchas personas se preguntan, ¿por qué ahora salta todo el lío? ¿Por qué no con los prefectos anteriores? Es muy fácil, porque ahora la prefectura no tiene dinero para realizar obra pública. Y entonces la pregunta también es, pero un momento, la señora prefecta recién está en la prefectura, es decir, nunca se enteró del funcionamiento de las concesiones siendo viceprefecta. Pero sí ya conocía perfectamente lo que pasaba en la prefectura con el prefecto Morales. Entonces, ¿por qué reacciona ahora? Bueno, porque creo que hay simplemente una visión política, le interesa un liderazgo que no lo tiene y necesita construirlo, y por tanto piensa que tumbando las concesiones va a lograr ese protagonismo político. Yo no encuentro otra explicación a eso. Muchas gracias al abogado Jofre Campaña, defensor de las concesionarias. Muchas gracias, abogado. A usted, Vicente, muchísimas gracias.